Dios les bendiga en esta hora. Hoy vamos a comenzar con un segmento más de la palabra de Dios en Génesis capítulo 4 y vamos a estar estudiando versículos por versículos, ¿verdad? Para todos aquellos que son amantes de la palabra de Dios, me gustaría que pusieran mucha atención a cómo se va desarrollando el tema, para que usted aprenda y pueda también enseñar a otros en su misma iglesia, cuando vaya a predicar la palabra de Dios. Le invitamos, ¿verdad? Le invitamos a que comparta este tipo de estudios. Vamos a mirar Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Aquí, cuando nosotros miramos que por primera vez Adán y Eva tienen su primogénito, que es Caín, ellos probablemente hayan pensado, ¿verdad? Pues como es nuestro primogénito, probablemente sea el que venga de la simiente buena para aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Porque ellos se recuerdan un poquito cuando Dios les dijo en Génesis 3:15, que dice que de la simiente de la mujer, ¿verdad? Saldría uno, el cual pisaría la cabeza de la serpiente. Ellos, al tener a Caín, piensan que él es, pero sin embargo Caín no fue bueno. La Biblia nos dice que Caín fue malo. Caín fue malo, en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros miramos que en este caso la vida de Caín, Caín traería un problema, ¿verdad? De que era malo. Y la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado voluntad propia para seguir, ya sea el camino bueno o el camino malo, ¿verdad? Esa voluntad Dios se la dio a los ángeles, a los querubines, a los serafines. Nos las ha dado a nosotros y nosotros tomamos ese tipo de decisiones, ¿verdad? Ser bueno o ser malo. En este caso, Caín fue un hombre malo. Génesis capítulo 4, versículo 2 y 3 dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En este caso no tiene nada que ver que Caín haya sido pastor de ovejas, ni tampoco que Caín haya sido labrador de la tierra. Los trabajos no tienen nada que ver. Aquí el problema que miramos nosotros es que Caín trajo la oveja por sacrificio por sus propios pecados, ¿verdad? Y Caín trajo lo mejor del fruto de la tierra como una rebelión, porque Caín también tenía que haber traído lo que es un corderito por sus pecados. Ahora, si usted no ha mirado mis estudios en YouTube, le invito a que vaya para que se ponga en contexto. Pero voy a hablar un poquito el contexto para que lo entienda. En este caso, cuando Adán y Eva pecaron, fallaron, en este caso, ¿se recuerda que ellos se vistieron con las hojas de higuera? A lo cual Dios cuando los miró les dijo: oye, esas hojas de higuera no son correctas, porque las hojas de higuera representan la justicia del hombre, y la justicia del hombre jamás nos va a poder acercar a Dios. Para esto Dios, ¿qué fue lo que hizo? Mató un animalito inocente, les quitó las pieles y los vistió a Adán y a Eva, en este caso. Ese tipo de revelación Dios le dio a Adán, como diciéndole: Adán, estás en pecado y tú lo que necesitas es un corderito. Te lo estoy enseñando ahorita y eso se lo vas a enseñar a tus hijos. En este caso, creemos que Adán le enseñó a Abel y también a Caín: hey, hijos, ¿saben qué? Nosotros estamos en pecado y de aquí en adelante ustedes van a llevar un corderito por sus pecados. En este caso, pues, Abel sí entendió el punto y la revelación que su padre Adán le había dado y que Dios le había dado a la humanidad como para acercarse otra vez a él. Pero Caín deliberadamente llevó lo mejor del fruto de la tierra rebelándose contra Dios.
En este caso, a lo mejor del fruto de la tierra representaba lo mismo que las hojas de la higuera. En pocas palabras, en el caso de Caín, Caín se quiso acercar a Dios con su propia justicia, lo cual jamás podrá ser así. No nos podemos acercar a Dios con nuestra propia justicia, ¿verdad? También cuando dice la palabra andando el tiempo, dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo lo mejor del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Aquí la palabra andando el tiempo se refiere al día de reposo. O sea, que él trajo su ofrenda, trajo la ofrenda equivocada, y aparte de que trajo la ofrenda equivocada, la trajo en día de reposo, cuando ya Dios había mandado que el día de reposo se tenía que guardar para Jehová, nuestro Dios. Entonces, automáticamente Caín estaba quebrando quizás dos leyes divinas, ¿verdad? Una de ellas era que no trajo el cordero por la remisión de sus pecados. No era de que el corderito al principio, aquellos corderitos quitaban el pecado, sino que lo cubrían nada más momentáneamente. Pero aparecería otro cordero, como dijera Juan el Bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y hablando de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, miramos nosotros que Caín deliberadamente entró en una rebelión contra Dios. Y en este caso, pues, miramos que Dios rechazó ese tipo de ofrenda, ¿verdad? Abel trajo al cordero como remisión por sus pecados. Vamos a mirar lo que dice Hebreos 11:4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Ahora, ¿qué significa de que Abel era justo? Realmente ninguna persona se va a acercar a Dios con su propia justicia. Aquí lo que estamos mirando, y por qué el libro de Hebreos lo llama justo, es porque en este caso Abel se vistió con la justicia de Cristo. Él llevó su corderito por la remisión de sus pecados. Y automáticamente, por la fe, estaba aceptando al Cristo del futuro para él. Sabemos que para nosotros ya es pasado, ¿eh? Pero así está la cosa. Vamos a proseguir. Lo que sí decimos es que las pieles y lo que llevó Caín era lo mismo, la justicia del hombre. Y esto me recuerda un poquito la vida de Job. Me recuerdo que Dios escogió darnos una lección con Job, porque también Job se quiso acercar a Dios con su propia justicia. ¿Se acuerda que la Biblia nos dice que Job oraba por sus hijos, hacía mucho dice que era ojos al ciego, era pies al desválido, él ayudaba a la viuda, y puro yo, en el caso de Job. Entonces Dios, como diciéndole, ok, Job, tú piensas que todos necesitan, pero tú no. Y entonces Dios nos da una lección en la vida de Job, de que Job necesita arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Pues de que se estaba acercando a Dios con su propia justicia, ¿verdad? Ahora, hay una pregunta interesante que Job le hace a Dios, y le dice, en uno de los versículos de la palabra en Job, le dijo, Señor, ¿acaso tú tienes ojos de carne? Y Dios le dice, es cierto, Job, yo no tengo ojos de carne, pero ¿sabes qué, Job? Te voy a mandar a mi hijo unigénito, nacido de una virgen, se va a ser humano, y él va a tener ojos de carne, y él te va a poder entender. Ahora, Job, me estás entendiendo. Tú necesitas un mediador entre tú y yo. Tú no te puedes acercar con tu propia justicia a mí. Necesitas un mediador. Cuando Job entiende que necesita a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Dice el capítulo 42 de Job, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice, me arrepiento, dice Job. Hablaba lo que no entendía. Es impresionante cómo la Biblia está llena de revelación, ¿verdad? También miramos en Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En este caso, Dios le reveló a Adán que necesitaba ahora un corderito por sus pecados, a lo cual Adán repite las mismas palabras, se las dice a Abel y a Caín, pero en el caso de Caín no produjo fe, y en el caso de Abel sí. Abel la oyó
Y dijo, yo por fe este animalito, yo lo ofrezco por mis pecados, pero sé que un día aparecerá el unigénito Hijo de Dios, el cual borrará mis pecados. Y por esa fe Dios lo llamó justo. Ok, prosigamos con Génesis capítulo 4, versículo 5, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí miramos que Dios rechaza una ofrenda y acepta la otra, ¿verdad? Entonces Caín se enoja y dice, bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Por qué Dios me está rechazando? Ya Dios le había explicado, Caín no era inocente. Caín deliberadamente estaba rebelándose contra Dios, ¿verdad? Y dice que Caín se enojó y decae su semblante. Aquí Caín lo que tenía que haber hecho es reflexionar, ¿verdad? Pero no lo hizo. Fíjese lo que dice Judas capítulo 1, versículo 11. Dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, ¿qué tienen en común Caín, Balaam y Coré? Bueno, puedo explicar un poquito para no entrar mucho en detalle. Pero en el caso de Caín, pues Caín sabemos que se rebeló, lo estamos diciendo, ¿verdad? Se rebeló contra Dios. El error de Balaam, acordémonos que está la doctrina de Balaam, ¿verdad? Está el camino de Balaam, pero también está el error. Es aquí lo que se nos menciona, el error. ¿Y qué significa esto del error de Balaam? Que en este caso Balaam, para explicarlo más, para que me lo entienda, Balaam estaba en desacuerdo que el pecador se acercara a Dios simplemente a pedir perdón, decir, Señor, perdóname, y luego Dios lo perdona. Balaam era una persona, como tipo farisaico, ¿no? De que, ¿a poco nada más te vas a acercar a Dios y le vas a pedir perdón y ya? No, pues no, eso no. O sea, ese fue el error de Balaam, que no aceptaba que las personas se acercaran a Dios por la fe o que Dios los perdonara. Ese fue el error de Balaam. Pero en el caso de Coré, bueno, sabemos que Coré, la rebelión de Coré fue que Coré dijo, pues ¿acaso nada más Dios habla por medio de Moisés? Yo también. Y entonces lo que tenían en común los tres es que se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Ok, vamos a proseguir con Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta, dice. A ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él, ¿verdad? Aquí lo que le está diciendo Dios a Caín es, ¿por qué te enojas? Si tú hubieras hecho lo correcto, no tuvieras el problema conmigo como lo tienes ahora, ¿verdad? Pero le dice a Caín, mira Caín, el pecado está a la puerta. O sea, tú estás dentro de tu casa, pero el pecado está ahí, atravesando esa puerta, ahí está el pecado. Y el pecado te va a consumir. Hay chance de arrepentirse, Caín. ¿Y Caín qué es lo que hace? Pues a pesar de que le digo, el pecado está a la puerta y el pecado te está esperando para destrozarte, ¿qué dijo Caín? Me vale un cacahuate, ¿verdad? Y no rectificó. Aquí Dios le da la oportunidad que rectifique y también le da la oportunidad que lleve un sacrificio por sus pecados. Dios le advirtió y le dijo que el pecado está a la puerta y ese pecado lo consumiría, ¿verdad? Fíjese lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, Dios nunca va a emitir un juicio si todavía Caín no es quitado de la tierra. Dios esperó que transcurriera la vida de Caín y Caín terminó mal y murió rebelde con Dios. Entonces es cuando Dios ya suelta una palabra y dice que no como Caín, que era del maligno. Ya le suelta ese tipo de juicio, ¿verdad? Entonces vamos a proseguir. Génesis capítulo 4, versículo 8 y 9 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo.
Y aconteció que estando ellos en el campo, dice, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Abel dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, en pocas palabras, Caín mata a Abel y luego Dios viene y le reclama y luego le dice, ¿acaso yo soy un guardián de mi hermano? Como si Dios no supiera lo que había hecho el tremendón. Y aparte, Caín lo que tenía que hacer era confesar su pecado. Decir, ok, lo maté por envidia, por lo que haya sido. Señor, perdóname. Era lo que tenía que haber hecho Caín. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice que el que encubre su pecado no prosperará. Dice, más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. En el libro de Mateo capítulo 10, versículo 26 dice, así que no los temáis por nada, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Todo tarde que temprano va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz tarde que temprano. Yo me recuerdo de una historia que ya no la cuento mucho, pero cuando estábamos chiquillos, yo me recuerdo que unos amigos de mi infancia, tenemos como unos 8 años, dijeron, vamos a robar una tiendita. Espero que la señora con la tienda que robamos, pues no va a decir, ustedes fueron. y fuimos, yo nada más cuidé la puerta. Yo dije, pues yo no me voy a cuidar la puerta, no tengo tanto que ver. Pero hay un dicho que dice que tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la pata, ¿verdad? Y bueno, se metieron estos tremendones a robar y robaron y salimos y nos fuimos. Delincuentes, tremendones. Y ya cuando nos fuimos allá para el monte. Y estando allá en el monte, pues nos repartimos el botín, ¿no? Y me acuerdo que los otros 2 se fueron, yo me quedé allí y agarré el dinero, lo metí en una bolsita y dije, no, pues yo no puedo gastar ahorita porque ahorita está caliente la cosa. Entonces hice un hoyo y lo enterré el dinero y pues lo tapé. Dije, en una semana pues vengo y ya lo saco. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que como a la semana yo regresé y escarbé y no había nada de dinero. Parecía topo haciendo hoyos aquí, nunca lo encontré. Pues no sé qué pasó, se lo tragó la tierra así. Pasaron como unos 15 años y un compañero me dijo, oye, ¿te acuerdas de mí? Pues ¿cómo no me voy a acordar de ti? Me digo. Dice, oye, ¿te acuerdas cuando robaron la tienda aquella? Caray, ¿tú cómo sabes? No, dice, yo los estuve mirando desde que empezaron a robar la tienda. Dice, y los seguí hasta donde se fueron, dice. Los otros 2 se fueron con el dinero, pero a ti se te ocurrió enterrar el dinero. Dice, pues yo fui, lo desenterré y me lo gasté. Y yo, wow, tremendón. Son historias, ¿no? Pero dice que todo lo que hay oculto, tarde que temprano sale a la luz, ¿verdad? En el caso de que Caín mata a su hermano y pensaba que no se iba a dar cuenta a nadie, pero Dios estaba allí, ¿verdad? Siempre, grabas esto, por experiencia te lo digo, siempre va a haber un chismoso ahí. Bueno, discúlpeme por la palabra, pero siempre va a haber alguien que lo está mirando. Siempre. Aunque usted esté en lo más oscuro, en lo más donde usted esté, que usted diga, no, nadie me vio. Siempre va a haber alguien que esté allí. Siempre. Grabes eso, ¿eh? Y se lo digo por experiencia. Génesis capítulo 4, versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios le reclama a Caín. Ya que Caín no se quiere arrepentir, le reclama. Ahora, la sangre de Abel clama por justicia desde la tierra. Pero la sangre de Cristo nos habla de la redención para todos aquellos que le reciben como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Génesis capítulo 4, del 11 al 13. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, dice. Cuando la abre la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Aquí Dios le da un juicio a Caín, y uno de ellos es la tierra no le volvería a dar el fruto con fuerza, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, Caín tenía que barbechar la tierra, tenía que escarbar, tenía que sembrar, tenía que echarle fertilizante, tenía que cuidar la plantita de que crezca, que no se le ponga plaga,
iba a ser un desastre ya, ¿verdad? En el caso de la tierra. Tenía que trabajar duro, duro, duro para que la tierra le diera el fruto. También dice que sería extranjero y nómada. En este caso, pues, siempre fue extranjero en el caso de Caín. Y bueno, pues usted sabe que yo vivo aquí en la ciudad de McFarland, California. Y en este caso, pues somos extranjeros, ¿verdad? Venimos de otro país, yo vengo de México. Y no es lo mismo vivir en otro país que en su propia tierra. Porque en nuestra propia tierra tenemos muchas libertades que no tenemos en otros países. Entonces yo entiendo un poquito la vida de Caín, que era extranjero, y pues es algo triste, porque cuando uno anda acá por este lado, a veces uno extraña a la familia, esto, lo otro, y anda uno acá, a veces no es fácil la vida de un extranjero. Y alcanzo a entender un poquito a Caín. Ya voy a decir compadre Caín, pero no, Caín, no, nada de eso. Génesis 4:14 dice: He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, ¿qué dice? Me matará. En este caso, miramos que no es que Dios esté defendiendo a un asesino, ¿verdad? Porque dice, cualquiera que me halle me va a matar. Y recordemos que Dios iba a poner una señal en él para que no lo mataran. No es que Dios esté protegiendo a un asesino, sino que más bien Dios está dejando que Caín prosiga con su vida para que él algún día, para ver si él cambia de decisión y se arrepiente de sus pecados. La misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión humana. Dios siempre va a estar esperando que el ser humano regrese a sus brazos. Sin embargo, Dios le demostraría a Caín que Caín era malo desde que nació hasta que iba a morir. Por eso en el día del juicio no va a haber ninguna justificación para él. ¿Por qué? Porque Dios le dio la oportunidad de vivir toda una vida y toda esa vida él no cambió de parecer, ¿verdad? Ok, vamos a proseguir. Ahora, vamos a proseguir en Génesis 4:15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase, cualquiera que le hallare. Ahora, no se sabe qué señal le puso Dios a Caín, la verdad, no se sabe. Hay muchos maestros de que quieren darle respuesta a todo en la Biblia. Y la Biblia no siempre tiene las respuestas. Y si no las tiene, pues no las tiene y ya. Hay muchas personas que sacan cada cosa, no, que esto, no, que lo otro, y no, hay cosas que no tienen respuesta. Y por muy conocedor que seas de la Biblia, o quien sea, cuando la Biblia no te da una respuesta, no la tiene y no la tiene. Quizás la tenga en el futuro cuando ya estemos allá con la presencia de Dios, y que en este caso le preguntamos, oye Dios, ¿por qué esto? Y nos va a responder Dios, nos va a quitar esa espinita de el por qué, ¿verdad? Ahora vamos a proseguir. Génesis capítulo 4, 16 al 17 dice, en este caso vamos a mirar cómo los hijos de Caín establecen una civilización sin Dios. Dice, Génesis 4, 16 al 17, salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Aquí lo primero que hace Caín es que, aparte de que ya está alejado de Dios, pues aún se aleja todavía más, ¿verdad? La palabra Nod significa errante. Nod representa una vida de separación y desobediencia, un desierto espiritual respecto a su creador, ¿verdad? En este caso, la esposa con la cual se casa Caín fue una de sus propias hermanas, ¿verdad? Muchos han debatido de que no, que de dónde salieron las hermanas, que por qué las hermanas no se mencionan. ¿Cómo que no? Sí se mencionan. O sea, sí se mencionan. En el capítulo 5 de Génesis dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, en este caso, Caín se casó con una de sus propias hermanas. Ahora, ¿se podía en aquellos tiempos casar con los hermanos?
un hermano con una hermana, una tía con un sobrino. Sí se podía en aquellos tiempos, porque recordemos que el mandato de Dios fue multiplicaos, llenad la tierra. Entonces, Dios lo permitió en una etapa en una etapa de los comienzos de la vida. Pero ya después, más adelante, ya cuando la tierra estuvo llena, Dios prohibió que se casaran entre parientes. Pues ya Dios lo declaró como inmoral. Ya no se podía hacer eso, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos de que en la actualidad, cuando te casas con una prima, o con una tía o lo que sea, cuando hay incesto, se podría decir, como tienen el mismo tipo de sangre, choca, y a veces los niños nacen con síndrome de Down, a veces nacen mongolitos, y ese es un problema porque la sangre choca. Ahora, ¿por qué al principio no sucedió eso? Bueno, porque el poder de Dios estaba actuando en ese momento, porque Él así lo permitió, ya después lo prohibió, ¿verdad? Y aquí nosotros no podemos decir, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios lo prohibió? Mire, Él es Dios, ¿sí? Nosotros no podemos más que obedecer, si queremos que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Ok, nos quedamos aquí en que Eva tuvo hijos e hijas, ¿verdad? En este caso, pues, miramos que Caín se casó con su hermana, y como ya lo había dicho yo, en este caso, pues, sí se podía en ese tiempo, ahorita ya no se puede, ¿verdad? Ok, Caín tuvo un hijo, el cual llamó Enoc, el cual significa dedicado, ¿verdad? En este caso, porque fue el primer, como por decir, el primer nieto de lo que es Adán, ¿verdad? Ahora, la primera ciudad que Caín fundó, la llamó Enoc en memoria de su hijo, la cual fue para sentirse autosuficiente, en este caso. Vamos a proseguir con Génesis capítulo 4, versículos 18 al 19. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Aquí miramos el comienzo de la civilización de Caín y también el principio de la poligamía, ¿verdad? Aquí miramos, por ejemplo, a este hombre que se llama... ¿Cómo se llama este hombre? Espérenme. Lamec. Lamec fue el primer hombre sobre la tierra que dijo, pues, ¿por qué no agarramos de 2 mujeres? Fue el primero que se le ocurrió. Pero nosotros sabemos que el mandato de Dios es que el hombre debe de ser marido de una sola mujer y la mujer debe ser marido de un solo hombre. En este caso, Lamec, que fue descendiente de Caín, Caín era de los malos, tomó la decisión de, voy a tomar 2, ¿verdad? Y dice que el nombre de uno se llamaba Ada, y Ada significa ornamento, ¿verdad? En otras palabras, Ada lo que significa es que hermosura también significa, es como la primera mujer que salió de la estética, vamos a ponerlo así, para que lo entiendan más rápido, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y Sila, la otra mujer, significa sombra. En este caso, pues, podría ser una mujer como, por ejemplo, que se esconde. En pocas palabras, las 2 mujeres no eran buenas, ¿verdad? No eran buenas, porque ya cuando 2 mujeres quieren vivir con un hombre y todo esto, pues vemos que la moralidad ahí ya no se practica, y estamos mal ahí. Ok, estamos mirando el nombre de las 2 mujeres, ¿verdad? Hace poquito, no sé, alguien reportó mi live y me lo quisieron tumbar. Ay, disculpe, por un momento como que se trabó o algo. Alguien se quejó y TikTok me mandó una advertencia. La palabra de Dios, pues, se tiene que predicar de una u otra forma, ¿verdad? Y hay mucha gente que no le gusta, pero si no le gusta mi contenido, pues nada más dícese y váyase. Pero pues no me haga la travesura esa de quererme tumbar el live, por favor. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo. Si no está de acuerdo, pues nada más váyase y ya.
Y los que quieran estar pues mejor, pues está bien, quédense. Tenemos que respetar eso también, ¿verdad? Génesis capítulo 4, versículo 20 al 24. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. La hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, 7 veces será vengado Caín. Lamec en verdad será 70 veces 7. 70 veces 7 lo será. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Verdad? De esta descendencia de Caín y Lamec provienen los músicos, los herreros, los que hacen espadas y todo ese tipo de cosas. Ahora, el versículo 23 es un cántico arrogante de Lamec. Aquí Lamec se jacta de haber matado a un joven, ya que esto lo hirió levemente. O sea, voy a explicar un poquito más. Haz de cuenta que un joven atacó a Lamec de una forma leve, pero Lamec, con gran violencia, se levantó y lo mató. O sea que este hombre era malo, pues era descendiente de Caín, y lo mató. Y él como que dice, está justificando la muerte del muchacho, como diciendo, lo maté en defensa propia. En este verso miramos cómo la violencia va escalando aún más en los tiempos de Caín. Según él se aleja, mató en defensa propia. Ahora, Lamec dice que también le intenta hacer, o sea, Lamec dice, el que intente hacerme daño, yo me vengaré. No, dice, Lamec dice que al que le intente hacerle daño a Lamec, él se vengará 70 veces 7, o sea, como 490 veces, ¿verdad? Dice Lamec, el que me ataque, yo me voy a vengar 490 veces. Ahora, el cántico, en el versículo 23, el cántico de Lamec se considera la canción de la espada, así se le llama, celebrando la violencia y el orgullo de Lamec, posiblemente motivado por las armas creadas por su hijo Tubal Caín, ¿verdad? En esa época la violencia escalaba a un nivel tan alto que Dios en un tiempo mandaría mejor el diluvio, ¿verdad? Para ponerle fin a esa época oscura que los seres humanos se estaban hundiendo en el pecado. Aquí se menciona la primera línea genealógica de Caín. Siempre se va a hablar de la primera línea, de la línea mala. Se habla primero de la línea mala, pero luego para olvidarla. Y ya después se agarra la línea buena para luego seguir hablando de ella. Que Dios les bendiga. Y pues, como le decía, si no le gusta, a muchos no les gusta mi live, está bien, yo respeto. Pero pues, vayan a ver otras cosas, pues. Ahí en el dicto hay muchas cosas que ver. Y a los que sí les gusta, pues que Dios los bendiga en gran manera. Y también que Dios tenga misericordia de aquellos que no quieren escuchar nada de la palabra.